Hola a todos, pues bienvenidos aquí a esta sesión en la que vamos a platicar Paula Aguilar y yo un poco sobre el tema de prevención de abuso sexual en la infancia. Paula es psicóloga, ella tiene está muy especializada, tiene maestría en asesoramiento familiar, tiene posgrados en psicoterapia del juego, en psicoterapia gestal con niños y adolescentes, tiene muchos estudios y en específico en cuanto al tema de sexualidad se ha certificado con varias herramientas para prevenir el abuso y tiene 10 años de experiencia trabajando específicamente con este tema. De hecho, das unos talleres, ya tienes 6 años con tus talleres, para papás y para los niños, en los que, bueno, están enfocados a como enseñarnos un poco cómo manejar estos temas con nuestros hijos y prevenir que se den este tipo de situaciones. Entonces, Paula, me gustaría que nos platicaras un poquito como a grandes rasgos, en un capitulito, qué nos pudieras platicar, qué podemos hacer los papás o qué herramientas nos puedes dar para prevenir que se den este tipo de situaciones con nuestros hijos. Bueno, primero que nada, hola, gracias por tenerme aquí. Bienvenida. Espero que esta información realmente les sea útil porque son pequeños detalles, pero que pueden cambiar la realidad de nuestros hijos y de nuestra familia. Quisiera empezar hablando como de diferentes tabús que tenemos todos, o mitos más bien. Muchas veces creemos que el abuso sexual no ocurre, o que en nuestra familia nunca pasaría, o que es propio de un cierto nivel socioeconómico, lo cual pues no es cierto. Esto es pasa, falso. exactamente, sí. Esto pasa en todos los niveles socioeconómicos. Creemos a lo mejor muchas veces que es por parte de un extraño, de alguien desconocido en un callejón, la bruja de la verruga, ya sabes, te imaginas así como el malo. Y la realidad es que entre el 30 y el 40% de los abusos son por parte de un familiar. Familiares, papás, tíos, abuelos, primos, hermanos. Y luego el otro 60% es por parte de una persona conocida y de confianza, cercana. Es decir, los amigos de los papás, los vecinos, los papás de tus amiguitas o de tus amiguitos, gente que trabaja con nosotros en casa, por parte de alguien que tú conoces y en quien tú confías. Y luego entonces queda ahí entre un 10 y un 0% que sí es por parte de un extraño. Ya. Pero en la mayoría de los casos, a mí eso, o sea, se me pone la piel chinita. De hecho, te voy a pedir que hables un poquito más fuerte porque no tenemos micrófonos todavía. Pero se me pone la piel chinita de pensarlo porque siento que también nos puede causar un poco esta paranoia de tengo que estar observando a mi hijo con todas las personas y no puedo confiar en nadie. Y creo que tampoco puede ser así en la vida. Pero sí tenemos que tener presente que es una realidad y nada más estar atentos, no vivir paranoicos y confiar en el mundo, pero sí estar muy atentos. Y yo creo que lo principal es el trabajo que hacemos con nuestros hijos. Creo que más que con el mundo fuera de nuestra familia, es el trabajar con nuestros hijos para que ellos estén preparados para lidiar con situaciones así. A ver, darle información muchas veces nos da miedo porque decimos, híjole, no le quiero meter ideas de más, ¿no? Muchos papás llegan con esa idea de, sí, quiero prevenir y no quiero que esto pase, pero, o sea, le estoy diciendo cosas que ni había pensado, entonces les da miedo como hablar del tema, o también entra esta parte de negación, ¿no? Que dices, no, a mí nunca me va a pasar, yo no quiero saber nada, mejor no hablo con ellos de eso, porque claro, es un tema que genera muchísima angustia. ¿A qué papá no le va a generar angustia que su hijo viva una situación de este tipo? Entonces, un dato que me parece súper relevante es que se ha registrado que los únicos niños capaces de detener un abuso son aquellos que saben lo que es un abuso y que saben lo que es un abusador. Y se usan las palabras tal cual. Ya me desvío de tu pregunta, pero ahorita... No, pero sí, vamos, sí. Ajá, creo que esto es importante. O sea, se usan las palabras tal cual, ¿por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, decimos, lávate tu cosita, tu pilín, tu pajarito, pipí. Aquí se usa mucho la pipí. Sí, la pipí. O sea, yo he oído de todo que te atacas de la risa. O sea, me tocó un niño el bulldog. Y yo, ¿qué? No, wow. Ok, sí, de todo. Sí, el bulldog. Ok, en tu casa puede que le llamen bulldog, pero el nombre correcto es pene. Les voy a decir los nombres correctos. Pene, testículos, vulva, nalgas y pecho. Esos son los nombres correctos, esos son los que usamos. Muchos veces usamos vagina, pero esa es la parte interna. Sí, yo lo usaba mucho. Y luego
alguien me dijo, mi cuñada me dijo, Ana Pau, sí, la vagina, pero en realidad lo que le estás enseñando es tu vulva. Y dije, sí es cierto, no lo tenía presente, como que es una palabra que usamos todavía menos. Lo que pasa es que, aparte te voy a decir que no sé por qué genera como esta sensación de no quiero decir eso. O sea, pene y testículos es más fácil, Sí. no sé por qué. Y la gente cuando le dices vulva es así como, Sí, sí. Sí, vulva sí, no sí. quiero decir. Pero bueno, esos son los nombres correctos. ¿Por qué Sí. es relevante hablar con las palabras adecuadas? Porque, a ver, si yo digo, por ejemplo, que es algo que hacemos mucho, ¿no? Te voy a enseñar las partes de tu cuerpo, o estás bañando a tu hijo y tu pelito, tu carita, tus manitas, tus bracitos, a lo mejor si decimos tu pechito, tu pancita, tus piernitas, te No lo saltas saltamos. los genitales. Y entonces al tú saltártelos, estás mandando un mensaje no verbal que dice que ahí hay algo extraño, algo raro, algo a lo mejor malo, algo que debemos evitar, algo que genera Prohibido. algo prohibido. Exacto. Igual cuando tú le pones otro nombre, porque si tú te fijas, no llamamos con otro nombre a ninguna otra parte del cuerpo más que a los genitales. Uh-huh. O sea, no decimos tu cuchicú y es el ojo. No, se llama ojo y dices ojo, ¿no? Claro, Okay. claro. Pues igual esto, si nosotros cambiamos el nombre, estamos diciendo, a mí me genera ansiedad, miedo, prohibición, lo que quieras, esa parte del cuerpo y necesito manejarla con otro nombre. Y entonces, ya nada más por haber usado otro nombre, estamos mandando un mensaje hacia la sexualidad que ya no es natural, que ya no es sano, que ya no es lindo, que ya tiene como una connotación emocional. Sí. De entrada, solamente por haber usado otro nombre. Claro. Entonces, son pequeños cambios, como usar las palabras correctas, que dices, bueno, no me implica tanto en mi vida diaria. Claro. Y perdón que te interrumpa, Ajá, pero sí. creo que eso, por ejemplo, porque muchas mamás preguntaban, ¿desde cuándo les hablamos de este tema? Creo que eso son de las cosas que podemos hacer desde que tienes a un recién nacido. Exactamente. Yo ese aspecto, hay muchas cosas que he aprendido platicando con Paula, pero yo ese aspecto, por ejemplo, sí lo tenía muy claro. Uh-huh. Y yo, desde que tenía a Adrián bebé, era, mi amor, te estoy limpiando tu pene y aquí están tus testículos. Como que yo sabía que hay que hablarles a las cosas por su nombre. Uh-huh. Y se lo dije a mis suegros y a mis papás, como intentando normalizar, porque la verdad es que sí vivimos en una sociedad en la que todo el tema de sexualidad todavía representa un tabú fuerte. Uh-huh. Y mucha gente está muy en negación y quieras que no lo transmitimos. Entonces, para nosotros debe ser un trabajo consciente, porque tal vez espontáneamente no te saldría, pero conscientemente tienes que decidir, no voy a fomentar ese tabú, entonces le llamo pene y le llamo vulva, y sin miedo a decirle las cosas por su nombre desde el principio, y ahí son los cimientos de enseñar una sexualidad saludable. Totalmente, totalmente. Estabas preguntando hace rato de cómo hacer también como para que no sea no te puedes ir con nadie que nadie te toque, que nadie te vea, que nadie... Y generar también lo mismo. O sea, es igual de contraproducente un extremo de las cosas que el otro. ¿No? Pues muchas sí, veces, claro. Y es lo mismo que la sobreprotección y la negligencia. Cuando tú sobreproteges o tú neglect a un Sí, niño, es negligente. Ajá. negligente con un niño, lo que estás mandando de mensaje es lo mismo, que es o no eres suficientemente capaz o estás como desprovisto de herramientas para la vida. O sea, el mensaje es no eres lo suficientemente capaz. En la negligencia, porque pues, cuando lo prueban no pueden hacer las cosas porque no tienen el apoyo del adulto que se necesita. Y en la sobreprotección, porque le estás resolviendo todo y mandando el mensaje de tú no eres capaz de tú hacer no eres nada. capaz de hacerlo, exacto. Entonces, bueno, no sé por qué me fui para allá. No, pero sí, porque ejemplifica o aplica igual. En el Ajá. tema de sexualidad no nos podemos ir ni para el extremo de la paranoia de no te acerques a nadie y que nadie te toque, escóndete del mundo. Exacto. Pero tampoco ve y enséñale a todo el mundo y que cualquiera te toque. Y no, tenemos que encontrar ese punto medio saludable. Sí. Y la verdad es que lo que da mucha paz a los papás, yo trabajo pues todo el tiempo con papás y también con niños, y lo que da muchísima paz es que los niños tengan las herramientas y los recursos, porque tú dices, bueno, yo puedo estar súper informado y formado y tener como ciertas herramientas, pero no todo el tiempo están con nosotros los niños. La realidad es cuando van a la escuela, por ejemplo, cuando empiezan a ir a la escuela, pues pasan gran parte de su día con otras personas, y ahí es donde entra la angustia de, híjole, y si le pasa algo, lo vas a ver detectar, lo vas a ver denunciar, me lo va a decir, ¿qué va a hacer? Y es por eso que es súper importante trabajar este tema con los niños. Uno de los tips, yo diría, más importantes es
hablar con ellos abiertamente de temas que tienen que ver con el cuerpo y con la sexualidad, porque esto hace que se abra un canal de comunicación y de confianza con ese tema. Si ese tema es coloquial, o sea, es algo cotidiano que se habla en todo, o sea, en cualquier momento, desde ay, aguante de limpiar bien tu vulva ahorita que vas al baño, si lo hablas así como normal, ellos lo van a también a comunicar de una forma naturalizada y normalizada, y entonces va a ser para ellos mucho más fácil hablar de estos temas. Ya no es un tema que no se habla, porque pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, me estoy adelantando un poco, pero por ejemplo, en el tema de la masturbación, es normal, sobre todo de los 3 a los 6 años, que los niños toquen sus genitales porque están experimentando. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es como si nosotros nos fuéramos a un planeta, no voy a decir Marte, y que Marte hubiera vida, ¿no? Okay. Entonces tú llegas y empiezas a ver a los marcianos y te das cuenta que tienen las orejas diferentes a ti, que no tienen nariz, que son de otro color. ¿Qué vas a hacer? No te vas a quedar así como si nada, vas a empezar a observar. Y te da curiosidad y quieres a lo mejor tocar y decir, tienen la piel dura, sí. ¿Cómo son? Y te le quedas viendo a la oreja y quieres ver a ese, pero quieres ver al otro para ver si son iguales las orejas de los dos o hay alguna diferencia. Es lo mismo, de 3 a 6 años es lo mismo. O sea, ¿tú qué tienes? A ver, yo te enseño yo qué tengo. Sí, ¿no? sí. Me tocó una vez que encontraron los niñitos en una fiesta de construcción en la casa del perro, midiéndose sus penes con cinta. Ay, no es cierto. El mío mide 4 y el tuyo... ¿Pero de qué edad? Sí, tenían 5 años. Ay, mi vida. Tenían 5 años. Entonces, esto es parte de lo que se llama juego sexual, que es normal, okay. Es natural, es adecuado. Siempre hay que fijar límites, pero como fijar límites es... Acuérdate que en tu cuerpo hay partes que son más delicadas, son tus partes privadas que debes de tener como más cuidado. Esas partes no las debe ver ni tocar nadie, ni tú puedes ver ni tocar las partes de nadie más, de una manera súper natural. A ver, el mensaje más potente, más allá de las palabras, es la emoción. Todos los no verbales son los mensajes que se quedan los niños. En general el ser humano, ¿no? Claro. Te quedas más con el no verbal que con el verbal. Si yo estoy aquí así... Qué interesante, Ana Pau, súper. O sea, aunque yo te estoy diciendo qué interesante, claro. mis no verbales te están diciendo qué flojera. Absolutamente. Lo mismo con los niños. Los niños se van a quedar mucho más con el no verbal que con el verbal. Entonces, si nuestras emociones y como nosotros lo transmitimos es como muy neutral, muy sano, muy normal. Exacto. Entonces, ellos lo van a vivir de esa manera. Sí. Yo les digo a los papás lo mismo en el tema del sueño, o sea, si tú estás angustiada, cuando hablo con papás para asesorarlos en cómo entrenar y cómo lograr que sus hijos duerman, si tú estás angustiado, tu hijo va a estar angustiado. Los niños tienen un sensor sin los filtros sociales que nosotros adultos tenemos. Nosotros ya hay muchas cosas en juego que a veces nos ciegan y no nos permiten ver con tanta claridad. Los niños vienen sin filtro y entonces son muy, muy perceptivos porque así sobreviven mejor. Es nuestro mecanismo de supervivencia. Entonces, si él percibe a una mamá ansiosa, va a saber que aquí hay peligro. Y entonces me voy a poner ansioso porque mi vida puede correr peligro. Entonces, lo primero es, tú tienes que estar tranquila. Tienes que estar tranquila y confiada en lo que estás haciendo, de modo que le transmitas a tu bebé seguridad y puedan llevar a cabo el proceso. Si no, es muy difícil. Y creo que es exactamente lo mismo. O sea, si tú le dices a tu bebé, no, mi amor, sí puedes tocar tu penecito, está bien. Pues el niño dice, qué miedo, como que sí puedo porque me lo dice, pero se ve como que algo malo puede pasar. Sí. Es confuso, todos esos mensajes confusos pues generan, qué redundante, pero confusión en los niños. No terminan de entender si sí está bien o si no. Entonces sí, creo que mucho es trabajo personal también. Es que justo eso, o sea, yo normalmente cuando doy mis talleres empiezo diciéndoles que les pido, que no hay tiempo para hacerlo en ese momento, pero que les pido que den un brinco a su interior, que hagan como este trabajo introspectivo de registrar cómo fue su crianza en cuanto al tema de la sexualidad, sus papás hablan con ellos de eso o no, les decían niño cochino si los veían tocándose o no les decían nada y se hacían de la vista gorda, y que es lo mismo, hacerte la vista gorda es el mismo mensaje de decir hay algo malo y raro ahí. Ajá. Y luego, ¿cuáles son sus emociones hacia su propio cuerpo, hacia su propia genitalidad? ¿No? Porque muchas veces tú dices, hay gente que puede decir,
no hablo de mis genitales, o sea, no puedo ni siquiera mencionarlos en una conversación porque me genera culpa, me genera vergüenza, me genera estrés, angustia. Entonces, como papás tenemos que registrar qué sentimos nosotros primero, porque eso es lo que les vamos a transmitir a los hijos. Entonces, si nosotros no tenemos un trabajo previo con nosotros mismos, que no te estoy diciendo que va a cambiar como relación con nuestra propia sexualidad así, pero por lo menos el tenerlo consciente nos ayuda a bajar como sí. la energía que le ponemos, ¿no? Como Ajá. las sensaciones, la emoción que le metes. Sí. Y hablando de eso, que no quiero que se me pase, lo más importante en el trabajo de prevención, Ana Pau, es irnos a lo más primitivo. Los niños, por su etapa de desarrollo, por su madurez neurológica, por su desarrollo cognitivo, no tienen la posibilidad muchas veces de discernir un abuso. Eso es de las características que hace que los niños no puedan detectarlo y que no puedan denunciarlo también. Aparte de los sentimientos de culpa y de vergüenza y de miles de cosas muy complejas, ¿no? Pero que vamos a ir entrando. Pero una parte importante es que realmente de manera cognitiva, o sea, por base neurológica, no pueden registrar con claridad que eso es un abuso. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo? Porque dices, bueno, pues ¿cómo le hago, no? Si le digo la información, si hablamos de esto en la casa, si le llamamos por sus nombres a las partes, entonces, ¿qué? ¿No va a poderlo registrar? Sí. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Vamos a trabajarlo yéndonos a lo cavernícola, o sea, a lo más primitivo que son las sensaciones. ¿Por qué es importante contactar con las sensaciones? Porque si yo registro y soy capaz de poner atención en mi cuerpo y de decir, sentí esto, y esto se llama incomodidad, y traduzco la incomodidad a no quiero, no lo permito, no lo voy a hacer. Entonces es mucho más fácil porque ya no es el pensamiento de, híjole, pero es que es mi tío que lo quiero muchísimo, que aparte siempre me lleva de paseo y que me compra juguetes y que me compra dulces y que mis papás confían en él y que yo sí lo quiero mucho y que yo también confío en él. Entonces, si tú trabajas en el pensamiento, chéquense qué difícil. Si para un adulto sería muy difícil discernirlo, claro. Para un niño más. En cambio, si nosotros trabajamos en el plano de las sensaciones esto me incomoda. Yo lo trabajo con luces. Les digo a los niños que tenemos una luz roja y una luz verde como un semáforo. Y que cuando sientes que se prende tu luz verde, tu cuerpo te está diciendo que eso no te gusta. Y entra en cualquier tipo de tema de abuso, no solamente abuso sexual, ¿no? O sea, algo que te incomode, que no estés... no le quiero pegar a la piñata porque a mí no me gusta, ¿no? Y las mamás estamos, pero está padrísimo para la piñata, pero salen dulces, ¿no? Bueno, si el niño no quiere, hay que respetarle esos pequeños espacios en donde puede decir que no, para empoderar su no, y que entonces él sienta que su no tiene un efecto y pueda decir un no en otras circunstancias de la vida. Pero todo en base a lo que están sintiendo de comodidad o incomodidad. Ajá. Ahora, como papá dices, ok, perfecto, ¿y cómo se lo trabajo? O sea, ¿cómo le hago? Ajá. Bueno, primero que nada, lo que vamos a hacer es, les digo, les va a tomar 10 segundos más o menos, 5 segundos más de lo que harían normalmente en una intervención. Por ejemplo, tú ves que tu hijo está con el bailecito de que se está dando pipí, ¿no? Y tú y tú directamente dices, ¿quieres ir al baño? Ajá. Ok, hay un paso previo que puedes hacer para ayudarle a poner atención en su cuerpo y tomar conciencia de las sensaciones. Esto se aplica en todas las situaciones y en todas las cosas que van pasando en nuestro día a día, pero va a hacer que entonces estén más en contacto con sus sensaciones, las puedan registrar, tomar conciencia y entonces saber si eso les incomoda o les es cómodo. Entonces, ¿cómo le dirías? Ajá, veo que te estás moviendo así, o veo que estás haciendo el bailecito, o veo que estás juntando tus piernas, o veo que lo que tú estés viendo. Es una descripción literal, no metes juicio, no metes como palabras de más, simplemente describes lo que estás viendo. Ajá. Por ejemplo, los niños se agarran mucho el penecito. Veo que te estás agarrando tu pene. ¿Tienes ganas de hacer pipí? Exactamente, Ana Pau, tal cual. Y entonces ese mini paso previo ya les hace, fíjate bien, veo que te estás agarrando las manos. A ti te lo estoy diciendo. ¿Qué pensaste cuando lo dije? Tengo comezón. Ok, registraste la sensación, pusiste atención en tu cuerpo y en la sensación de comezón. Entonces a lo mejor si ella y yo estábamos platicando y seguíamos platicando,
pues ella se iba a concentrar en lo primordial que es esto, Claro. pero no estaba poniendo atención o no estaba tomando conciencia, a lo mejor una parte inconsciente de ella pues se rascaba, Pero no le estaba la puso el atención. grado de atención. Claro, claro. Entonces ese mini pasito previo hace que los niños aprendan, y también nosotros, porque los adultos, se los juro, estamos bien bloqueados, bien. No, sí. Muy. Entonces hace que pongan atención en el cuerpo y que se acostumbren a poner atención en el cuerpo y a hacer conciencia. Y sabes qué, yo sé que esto es otro tema, Ajá. pero me fascina todo lo que dices porque a mí me gusta mucho todo este trip de mindfulness y de regulación emocional. Y para el paso A en el tema de regulación emocional es detecta tus emociones y cómo se sienten, porque las emociones se sienten en el cuerpo. Entonces, yo sí trato y me esfuerzo mucho por usar el lenguaje de explicar lo que está sintiendo. Entonces, Adrián está enojado, mi hijo está en un berrinche. Mi amor, veo que te sientes enojado, estás pataleando, veo que estás frustrado. Entonces, ya le estoy poniendo nombres y le estoy ayudando a detectar qué es sentirse enojado. Cuando pataleo y me pongo rojo y me siento duro, entonces te está sintiendo enojado. Y entonces, con mucha empatía y digo, ahí hay otro tema por hablar, pero sí, me encanta eso de conectar con las sensaciones, porque es básico en muchos aspectos de la vida. Todo, o sea, de verdad es una herramienta y un recurso súper potente para la vida. Sí, en general. En y general. para nosotros, que ni qué, porque no crecimos con esto, la verdad. Creo Claro. que son herramientas que nos hemos ido dando cuenta y que hemos ido descubriendo y mejorando y así seguir haciendo. Pero definitivamente no crecimos con esto y crecimos con muchos tabús en torno a la sexualidad. Entonces es un cambio difícil y muy consciente que tenemos que hacer los papás. Y sí es un reto. Es un súper reto, pero se puede hacer, y sobre todo te voy a decir, si tienes esta conciencia, y vuelvo a repetir, o sea, si tú empiezas a describir y describir y describir, que es un pasito, de verdad no te toma nada de tiempo, Sí. vas a generar un cambio radical en la vida emocional de tus hijos. O sea, porque van a registrar, van a empezar a tomar conciencia y van a poder hablar de cómo se sienten. Y porque tú también estás abriendo, yo hablo siempre de 3 pasos. Okay. Uno es la descripción, ¿no? Describes literalmente lo que estás viendo sin meter palabras de más ni nada de tu cosecha. O sea, tal cual. Veo que aprietas las piernas, veo que te tocas el pene, veo que tienes lágrimas en los ojos, veo que estás tirado en el piso pataleando, veo lo que ves. Ajá. El segundo paso es validar, ¿no? Validar lo que está pasando, porque a ver, las emociones son válidas sí o sí, siempre. Sí. Siempre. Sean de las que sea ansiedad, sea angustia o enojo, es válido que lo sientas. Exacto. Claro. No por eso vas a hacer lo que quieras. La acción es la que se limita. Exactamente. Entonces, haz de cuenta, el segundo paso, que es validar, vamos por el ejemplo, que estás en la línea del súper para pagar, que nos hacen el favor a las mamás de llenar de dulces el pasillo. Sí, qué ansia. Ajá. Entonces, está lleno de dulces, estás en la fila y tu hijo quiere un Kit Kat. Quiero un Kit Kat, no, mi amor, hoy no puedes tener. Quiero un Kit Kat, quiero chocolate, ¿ok? Entonces vas a describir lo que estás viendo. Veo que estás gritando que quieres un chocolate, ¿no? Ajá. Describe literalmente. Y luego, los chocolates son deliciosos, entiendo que se te antoje. Ahí ya valida, le estás diciendo, pues claro, Sí, se te va a antojar un chocolate, exacto. está el pasillo lleno de dulces, o sea, son riquísimos, pues eso. Pero, y ahí viene el tercer paso, que es fijar los límites o tomar las decisiones. Pero hoy, mi amor, no te voy a comprar un chocolate. Punto. Entonces, si estás fijando límites, estás educando hacia donde tú quieres ir, hacia donde quieres formar a tus hijos, pero sin embargo estás tomando en consideración sus emociones y haciendo consciente la parte como de sensaciones corporales. Entonces, son 3 pasos que sí implican unos segundos más y un pensamiento un poco más, porque al principio vas a estar de, ¿cómo era? Vas a sacar tú donde hayas apuntado y, sí, veo que estás, ¿no? Al principio es un poco más mecánico, pero luego te vas a ir soltando y vas a... Luego se automatiza, sí te Exactamente. acostumbras a hablar en esos términos. Exactamente, entonces ya se vuelve algo como muy fácil y muy relajado que haces como de manera cotidiana, y le vas a dar a tus hijos la posibilidad de tener conciencia de sus sensaciones, de poder interpretar incómodo y cómodo, y también de poder
expresarse emocionalmente, validarse emocionalmente, pero ser capaces de autorregularse, justo lo que hablabas, ¿no? Ok, pero hay un límite por temas de normas en mi familia, por temas sociales, por lo que sea, hay un límite. Entonces, aunque yo me sienta así, voy a hacer esto, pero sé que me siento así, ¿no? Porque muchas veces de grandes pasa que ya no sabes ni cómo te sientes, ni qué te gusta, ni qué no te gusta, porque has vivido bajo la norma y bajo complacerlas y llenar las expectativas de tus papás, de las figuras de autoridad o figuras significativas, y o sea, pierdes el registro de qué realmente a ti te gusta o quién realmente tú eres, ¿no? Entonces, haciendo todo esto les permite saber qué sienten, qué les gusta y qué no, aunque haya unos límites que deban de seguir. Sí, eso me encanta. Se me hace como importantísimo en todos los aspectos de crianza. Y según te entendí, es en todos los aspectos de crianza como nos ayuda en el tema de sexualidad específico. Exactamente. O sea, no es nada más, no es que solo hablando de cuando tienen ganas de hacer pipí se está tocando el pene, sino en la cotidianidad de la vida, hacerlos conectar con las sensaciones los va a ayudar a ser más sensibles a cómo se sienten si viene un abusador. Exactamente. Hay 3 como ámbitos en donde nosotros podemos trabajar en prevención. Uno, siempre, yo le pongo este nombre, pero bueno, que alguien categorícelo como le funcione en su mente, papás. Otro, hijos, y otro, ambiente. Papás es toda la información que tú como papá puedes tener, las herramientas que tú como papá puedes desarrollar, como esta de la que hablábamos, ¿no? De cómo manejar una manifestación emocional o física de nuestros hijos. Son las herramientas, es la información y es guiar a nuestros hijos para que tengan las herramientas, ¿no? Acompañarlos, fortalecerlos en la adquisición de estas, y también nuestro impacto en el ambiente. El ambiente es otro medio, bueno, los hijos, es darles la información y darles las herramientas. La información adecuada para ellos es las partes del cuerpo, lo que es privado de las partes del cuerpo, los secretos buenos y malos. Los niños deben saber que los secretos que nos hacen sentir bien los podemos guardar, y los secretos que nos hacen sentir incómodos, que nos hacen sentir chiquito el corazón, esos son los que siempre debemos de compartir con alguien que nos pueda proteger. Tus secretos buenos y malos, las partes del cuerpo, lo que es privado y qué puedo hacer en caso de que yo esté en una situación así, ¿no? Que son 3 cosas: decir no, irme del lugar y hablar con alguien que me pueda proteger. Yo hago esta, no sé si se dice mímica, pero a los niños les ayuda a acordarse. Siempre les digo, no, me voy y hablo. Entonces, como que eso les ayuda, sí, a ustedes también les ayuda a decírselo a sus hijos para que se les grabe. Siento que además, en términos psicológicos, entre más sentidos uses para recordar algo, más fuerte se hace la asociación, o se graba en la mente. Sí. Entonces, si es verbal y hay una mímica, como que se ingrain, se queda más en el cerebro. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, podemos usar esta técnica y enseñarles esas como 3 partes. Y la parte del ambiente, que es la que menos podemos controlar y la que más pánico nos da, ¿no? Porque, pues bueno, no controlamos quiénes son nuestros vecinos, no controlamos quiénes son los papás de los amigos de nuestros hijos, ni sus hermanos, ni si los dejan ver o no ciertas cosas en internet. No controlamos lo que van a poner en el espectacular en la calle. No controlamos muchísimas cosas. Entonces, pero ahí sí hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer. A ver, evidentemente no podemos controlar el mundo entero, pero uno, dándole herramientas a nuestros hijos, ya ahí eso nos va a dar muchísima paz. Justo ayer di un taller y me escribió una mamá en la noche y me decía, creí que iba a quedarme con mucha angustia, pero me siento muy en paz, porque ya veo que mis hijos adquirieron las herramientas, que claro que se las tengo que seguir como reforzando. Y yo me siento muy en paz de que ya sé qué hacer, ya sé cómo hacer, ya sé qué hay, ya sé qué no hay, y eso me da paz. Y sí, nos baja la angustia el tener la información y el empezar a desarrollar nuestras propias herramientas y recursos. Entonces, bueno, en el ambiente, ¿qué se puede hacer? Podemos poner ciertas reglas. Por ejemplo, si se van a ir a dormir a casa de los abuelos, en primer lugar, platicar como familia, si van a poder tener permiso de ir a dormir a casa de otras personas. Sí, ¿a casa de quién? ¿No? Ok, pues a casa nada más de los abuelos, por ejemplo. Ok, entonces en casa de los abuelos, platicar con los abuelos.
y decirles, hay algunas cosas que están más difíciles que otras. Exactamente, Sí, que sí. dices socialmente, lo que platicamos tú y yo, Sí. ¿no? También de los hábitos de sueño, que les caes gordos a los abuelos, Sí, a los tíos, siempre. a todo el mundo, Sí. pero les caes gordos una vez y luego se normaliza y ya aprenden que esa es tu regla y todo fluye otra vez normal. Si eres consistente, Exacto. si eres firme, es, como dijiste el otro día, Una colorada. Una colorada por 20 descoloridos. Siempre digo mal descoloridas. ese dicho, sí. Sí, o sea, un buen speech y una plática muy clara Ajá. ya dejó el mensaje. Y que si pasa tantito, seas firme, no se puede ese límite y listo, ya quedó claro. Si, como que sí, pero me da penita y entonces dejas que pase, seguirá pasando. Uh-huh. O sea, se seguirán pasando esos límites, los chiquitos o los grandotes. Uh-huh. Exacto. Y en el caso, por ejemplo, de este ejemplo que decíamos de casa de los abuelos, ¿no? Si tú llegas y dices, y esto aplica para casa de la amiguita, lo que sea, enfrente del cuidador que va a estar ahí, del abuelo, de la mamá, de la amiga, del tío, de lo que sea, y tu hijo enfrente y le dices, mi amor, cualquier cosa que necesites le dices a Tito o le dices a tu tío Ramón o le dices a Margarita que me marque por favor. O tú ya te sabes mi teléfono, le pides su teléfono para marcarme. Cuando tú se lo dices delante del adulto, tú le estás confiriendo al niño el poder y la autoridad para poder exigir o pedir algo así. Y le estás también poniendo al adulto la responsabilidad de responder ante una petición de estas, ¿no? Entonces, bueno, ese es, por ejemplo, algo que podemos hacer en el ambiente. Algo más que podemos hacer en el ambiente con los abuelos, por ejemplo, es decir, sí se va a poder quedar a tu casa a dormir, pero tiene que dormir en su propio espacio, su propia cama, o si es un día, te vale si no se baña, ¿no? Entonces, no se baña, o él solito se cambia, o si lo vas a bañar, nada más que él o ella se lavan sus partes privadas, tú le puedes ayudar con el shampoo, el pelo, secarse, pero sus partes privadas ellos las lavan y ellos se ponen su ropa interior. Por ejemplo, pequeñas cositas. ¿Y a partir de qué edad? Porque, por ejemplo, Ajá. un bebé, pues obviamente todavía no. Yo pienso en Adrián, que tiene 3 años. Él, claro que sí, yo ya podría poner sus límites con mis suegros y decirle, tía, él ya siempre se lava sus partes privadas, entonces lo puedes bañar, lo puedes ayudar a secarse, pero sus partes privadas las toca solo él. Y siempre tiene que tener su calzoncito puesto y ya se lo puede poner él. O sea, esos límites ya los puedo poner, pero hace un año tal vez todavía no. Ahora, lo común es que entre más bebés sean, menos se van a dormir a casas, a menos de que tengas un compromiso, te vayas a ir de viaje o este tipo de cosas, ¿no? Pero puedes poner como ciertas normas. Sí, de bebés es un poco más complejo porque, bueno, hay que cambiarles el pañal. A los niños lo que les explico siempre es, en temas de salud y en temas de higiene, que cuando no saben qué es la palabra higiene, les digo de limpieza, en eso te puede ayudar con quien tú te sientas más cómodo. El doctor te puede revisar por salud, pero siempre tiene que estar presente o tu mamá o tu papá o el cuidador que hayan asignado y que sea una figura de protección. Si por ejemplo te rozas y necesitas que mamá te limpie bien y te ponga una pomada, eso es ayudarte con tu salud y con tu limpieza, y en ese caso no es un abuso que vean o toquen tus partes privadas. Eso les puede ayudar también a ellos como a discernir, porque sí hay temas en donde, a ver, no te pueden estar pellizcando, se llaman nalgas, ¿no? Entonces, porque luego se escandaliza, porque dicen nalgas. No te pueden estar pellizcando o mordiendo las nalgas, ¿no? Pero sí te pueden limpiar para cambiarte el pañal. Ajá. Entonces, esa diferencia. Esa diferencia que es complicada para los niños entenderla, pero se les hace... Y los adultos. Ajá. Y los adultos, porque nos gusta mucho también toda esa parte, ¿no? De expresión afectiva que no es que esté mal en sí, pero manda un mensaje confuso para los niños, ¿no? Lo que hablamos el otro día, el beso en la boca. O sea, el beso en la boca en algunas culturas y también algunos aquí en México lo usan con sus hijos, ¿no? Y es una manera de expresar afecto, cariño, cercanía. Y a veces cuando se los digo me dicen, no me quites el beso, por favor, me encanta. A ver, no es que en sí el hecho de darle un beso a tu hijo en la boca sea un acto malo o un acto escandalizante. No es eso. Es más bien el tema del mensaje confuso que tú le mandas. Si tu hijo está acostumbrado a recibir un beso en la boca por parte de un adulto, cuando otro adulto lo intente hacer, le va a brincar menos,
¿no? Sí, va a ser menos notorio porque ya lo ha hecho. O Ya sea, lo lo ha hago hecho. con mamá, pues con tío, pues tal vez también está bien. Exacto. Si esa es una forma de expresar amor y mi tío, o mi abuelo, o mi profesor me da un beso en la boca, ok, sí sé que esa es una forma de expresar amor, porque mis papás lo han hecho también conmigo. Es como los golpes. Una de las cosas que hace vulnerables a los niños a un abuso es educarlos a golpes. El mensaje que mandamos a los niños cuando los educamos a golpes es: dentro de una relación de amor también se permite infligir dolor físico. Entonces, cuando hay un abuso, que normalmente hay una sensación física de incomodidad o de dolor o de tal, que por cierto, el abuso no solamente es de contacto, hay también de no contacto, que ahorita te platico de eso. Entonces, en la mente del niño está asociado que el afecto y el dolor físico van de la mano. Sí, eso se me hace bien fuerte. Ay, me pongo chinita. Porque en psicología estudiamos mucho y vemos mucho cómo se repiten los patrones. Y muchas veces gente que experimentó maltrato en cuanto a maltrato físico, violencia en su infancia, se casa con un abusador, con alguien que lo golpea también. Y tú dices, ¿por qué? ¿Cómo en qué cabeza? Porque se siente familiar. Porque en mi cabeza hay algo más, no a nivel consciente, a un nivel muy subconsciente, que that feels like home. Eso siente como en casa. Eso es familiar para mí. Yo ya asocié que golpes también va de la mano con amor. Entonces, desde chiquitos se aprende ese mensaje y se sientan las bases. Y después es un trabajo consciente y difícil de hacer. Les puede, si no son víctimas de abuso, les puede sonar como, ay, ¿cómo crees? Pero lo estudias y yo lo he visto, yo he trabajado con mujeres maltratadas, es bien difícil. Es bien difícil quitar esa conexión que va desde tu interior. Sí. Entonces, claro, pasa igual con el abuso sexual. Exacto, es la manera en que buscas afecto, porque es la manera que conoces. Alguna vez tuve una abuelita en un taller que contaba así abiertamente, nos platicó que ella fue hija de madre soltera, la mamá se embarazó muy joven y entonces la mamá la pusieron los abuelos, los papás a chambear, ¿no? Pues tú ya tuviste un hijo, te pones a chambear. Entonces la mamá pues trabajaba todo el día y en realidad quien se encargaba de la niña eran los abuelos. El abuelo le empezó a dar un trato muy especial a la niña, dormía con él en la cama y esta ausencia de figura paterna, de afecto, de tal, fue sustituida por la figura del abuelo, quien le daba afecto pues chueco, porque en las noches abusaba de ella y ella fue durante tantos años que llegó un momento en que fue sustituida por la sobrina, cuando creció la sobrina. Dice que ella sentía una envidia y un coraje y yo quiero ese lugar, porque tiene más peso el afecto, la necesidad afectiva en el ser humano tiene mucho más peso que lo que pudiera ser un abuso o una situación desagradable. Esa parte de amor, de necesidad de cuidado, de esta parte como muy paternal de protección, de contención, de estar ahí, de sentirte especial, de sentirte pues validado como ser humano, como existencia. Qué feo. Tiene mucho más peso y entonces aguanta un abuso y aguanta un maltrato y aguanta, porque en el ser humano es una necesidad vital. Hubo un experimento que no sé si recuerdas, después de la Segunda Guerra Mundial, había muchos huérfanos de guerra y había muchos bebés y en el cunero decidieron, a ver, le dijeron a las enfermeras, les puedes dar de comer, les puedes cambiar el pañal, que no tengan frío, cubre todas sus necesidades básicas, ajá, pero no los puedes mirar a los ojos, ni cargar, ni apapachar, ni hablar. Todos los bebés se murieron. Había dos grupos, o sea, el grupo de los bebés que tenían cubiertas sus necesidades básicas y el grupo de los bebés que sí tenían más atenciones y más afecto y no sobrevivieron. Ese experimento fue hace muchísimos años y obviamente no se puede replicar, pero para bien o para mal ahorita tenemos esa información y sí es un experimento muy muy famoso porque todos los niños que solo tenían cubiertas las necesidades básicas morían. Necesitaban ese afecto y ese cuidado y ese apapacho para sobrevivir. Entonces está cañón. Sí. Sí, entonces
Bueno, es lo mismo en el tema de abuso. Otra de las características que hacen vulnerable a un niño para estar en una situación de abuso es precisamente la falta de comunicación, la carencia de figura paterna, la carencia de afecto, el vivir como aislados, el ser sobajados, el exceso de autoridad, ¿no? Esta parte donde la mayoría de nosotros crecimos, ¿no? Con papás como más autoritarios, en donde tú no podías cuestionar o no podías decir, no me gusta, no quiero, Este tipo de características hacen que los niños estén más vulnerables a sufrir un abuso. Ya no sé para dónde íbamos. Yo tampoco, pero ¿sabes qué? Creo que hemos platicado mucho y se nos está acabando el tiempo. El tema de la masturbación lo introdujimos y lo dejamos. Okay. Nos fuimos por otra línea. Entonces, me gustaría que cerraras un poquito ahí. Empezamos platicando de cuando los niños se tocan y entonces, pues que muchas veces nos escandalizamos porque no crecimos con eso y tenemos como el acto impulsivo de decir, no te toques, eso es cochino, no, o darle un menazo o cosas así. Y entonces, como el ver que es algo muy normal, te fuiste por la línea de que los niños es normal que exploren cuando vamos a Marte y entonces ven y reconocen otras partes. Es normal que el niño se toque o la niña se toque su vulva y diga, ¿qué hay aquí? Y que se dé cuenta que hay algo que se siente rico. Y no es malo que se sienta rico, también se siente rico comerte una nieve y que te hagan unos cariñitos aquí, pero hay que distinguir que este siente rico lo puedo hacer yo, pero no lo puedes hacer tú. Exacto. Entonces, bueno, ya te cedo el micrófono. Muy bien. Sí, en el tema de masturbación siempre hay como mucho conflicto y genera mucha angustia. Para los papás. Para los papás, exacto. Para los niños no. La angustia que se le genera a los niños es porque nosotros ya se la transmitimos, pero de básico, o sea, de entrada, a los niños no les genera esta